Hola, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Comenzamos con las reacciones que ha suscitado el secuestro de un vuelo en Bielorrusia para detener a un periodista opositor en una operación orquestada por el gobierno de Alexander Lukashenko. La Unión Europea está estudiando imponer nuevas sanciones al país e incluso cerrar su espacio aéreo. En España, la gran mayoría de las personas que entraron a Ceuta la semana pasada en una crisis migratoria sin precedentes ya han sido devueltas a Marruecos, ahora que las relaciones diplomáticas entre ambos países están al borde de la ruptura. En nuestro repaso habitual por la pandemia, hoy destacamos la preocupación en Europa por la variante india del virus. El gobierno británico ha vuelto a insistir en que se necesita la pauta completa de la vacuna y Francia se suma a Alemania en la cautela a la hora de permitir la entrada en su país a los turistas británicos. En este informativo les vamos a contar también cómo es vivir en el ojo del huracán en Colombia. Entramos en un barrio de Bogotá que se ha convertido en epicentro de las protestas contra el gobierno. Es lunes, es 24 de mayo, vamos ya con todo. Llega a Vilna el avión forzado a aterrizar en Bielorrusia. Fue utilizado como pretexto por el gobierno de Lukashenko para detener a un periodista opositor. Entierran en tumbas sin nombre a los muertos en Ceuta. España ya ha devuelto a Marruecos alrededor de 7.500 personas y busca solución para cientos de menores. El gobierno británico insiste en la necesidad de la segunda dosis de AstraZeneca y Pfizer para inmunizarse también contra la variante india. Virgin Galactic lanza con éxito su tercer vuelo espacial. La empresa aeroespacial tiene la intención de iniciar vuelos turísticos al espacio a partir del próximo año. Finalmente llegó a Vilna el avión forzado a aterrizar en Bielorrusia. El gobierno de Alexander Lukashenko utilizó un cazabombardero para forzar el cambio de rumbo del avión de Ryanair en lo que ha sido definido como acto de piratería por 7 estados europeos más Estados Unidos. Viajaba el periodista opositor a Lukashenko, Roman Protasevich, que fue detenido en Minsk junto a su pareja. En primer lugar, creo que sacaron al periodista del avión y luego empezaron a desembarcar a los pasajeros. El periodista se dirigió a la gente y dijo que se enfrentaba a la pena de muerte. Protasevich fue director y uno de los fundadores de los canales de Telegram, Nexta y Nexta Live, con sede en Polonia y más de 1.200.000 seguidores. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha calificado el incidente de acto terrorista patrocinado por el Estado bielorruso. Necesitamos una investigación muy exhaustiva por parte de la Organización Internacional de Aviación Civil sobre cómo se pudo cometer un acto de terrorismo de Estado a plena luz del día. El jefe militar de Bielorrusia aseguró que el avión había sido guiado por uno de sus aviones de combate después de que se recibiera una amenaza de bomba, mientras el avión de Ryanair volaba sobre territorio bielorruso. El medio del periodista bloguero detenido en Bielorrusia fue la principal fuente de información durante las primeras semanas de las protestas antigubernamentales en Minsk contra la dictadura de Lukashenko. Enterrado en una tumba sin nombre con las oraciones de un puñado de desconocidos. Así ha sido el funeral de un adolescente en el cementerio musulmán de Ceuta, uno de los 3 fallecidos la semana pasada cuando intentaban cruzar desde Marruecos la frontera a nado para llegar al enclave español. De las alrededor de 9.000 personas que entraron de esa manera en Ceuta, Marruecos ya ha aceptado la devolución de unas 7.500, incluidos numerosos menores, cuyos padres acreditaron desde el otro lado que eran sus progenitores. Sin embargo, aún quedan cientos de niños y adolescentes solos en la ciudad autónoma. Alrededor de 450 esperan en módulos prefabricados y en un polideportivo a que las autoridades encuentren a sus padres o decidan sobre su futuro. Se está trabajando, como decía, incansablemente y hasta la extenuación para poder tener la afiliación de esos niños, los datos necesarios y la confirmación de sus progenitores para poder realizar esa vuelta a casa. A esos menores se suman otros muchos que deambulan por la ciudad sin saber a dónde ir. Tengo 15 años y vengo de Guinea-Conakry, dice uno de ellos. Allí no tenemos para comer, no tenemos nada, los colegios no son eficaces, explica.
La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta se produjo en el marco de una crisis diplomática entre Marruecos y España, originada por la hospitalización en un centro médico español de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Según un alto responsable saharaui citado por la agencia AFP, Ghali, que llegó muy enfermo de coronavirus, ya está fuera de peligro. Este fin de semana, el jefe de la diplomacia marroquí aseguró en declaraciones a una emisora francesa que las relaciones con España podrían romperse si Madrid permite que el líder del Frente Polisario salga de su territorio de la misma forma que entró. El gobierno británico insiste en la necesidad de la doble dosis de las vacunas AstraZeneca y Pfizer. Ambas han demostrado ser eficaces contra la variante india altamente contagiosa, lo que ha supuesto un alivio. Pero estudios recientes subrayan que hacen falta 2 dosis para una inmunización completa. El ministro de Sanidad del gobierno de Boris Johnson insiste en que no basta una sola dosis. De los nuevos datos que hemos comprobado se deriva el que después de la segunda inyección la vacuna es tan igualmente efectiva y potente como contra la antigua variante. Y esto significa que todo el mundo tiene que venir a administrarse la segunda dosis. Se trata de un esfuerzo de equipo. Toda la nación está en el mismo equipo y podemos salir de esto siempre y cuando todos vayamos y consigamos nuestra primera dosis y luego todos también la segunda. Al otro lado del Canal de la Mancha, Francia también acelera su programa de vacunación. Tienen especial atención los residentes en Burdeos para hacer frente a una versión de la variante británica. Con un ojo puesto en la situación del Reino Unido, el gobierno francés estudia la posibilidad de imponer restricciones más estrictas a los visitantes británicos cuando se reabra el turismo este verano. Con la llegada de la variante india y la multiplicación de los casos de la variante india en el Reino Unido plantean un problema, por lo que estamos atentos a ello y en contacto con las autoridades británicas. No lo situaremos en la lista roja. Si tenemos que hacerlo, será una clasificación intermedia. Alemania ha designado al Reino Unido como zona en observación por la variante del virus. Quienes viajen a Alemania desde el Reino Unido e Irlanda del Norte solo podrán entrar en el país si son ciudadanos o residentes alemanes. Pero España no aplica estas reservas. Los ciudadanos británicos ya pueden entrar sin restricciones. Aunque el Reino Unido tiene a España en su propia lista ámbar, que implica la etiqueta de destino no recomendado para viajar, el turismo británico ha multiplicado las reservas hoteleras. Hoy es un gran día en el centro de acogida de San Isidro para personas sin hogar de Madrid. Sus casi 300 residentes reciben finalmente la vacuna contra la COVID-19. Las cerca de 30.000 personas sin hogar que viven en España quedaron fuera del programa de vacunación pese a sus duras condiciones de vida. Hasta ahora, la Administración ha puesto en marcha un plan adaptado a sus circunstancias para asegurar que todos reciben el pinchazo. Hay largas colas en el centro de San Isidro. Ángela Alfonsa, una de sus residentes de 67 años, se siente más tranquila al estar vacunada. Con la vacuna, gracias a Dios, estoy muy tranquila y que Dios le ayude a los doctores y a ustedes y a todos los que han ayudado. Las personas sin hogar han sido uno de los grupos más expuestos al virus y con más difícil acceso a mascarillas e higiene. Vacunarles ha supuesto un desafío. La vacuna de Janssen, que precisa de una sola dosis, ha facilitado el proceso. Es algo que ya tenemos ganado, ¿no? Porque la posibilidad o los riesgos de que a la persona cuando le toca la segunda dosis no fuera localizada, pues en la población con la que trabajamos era bastante grande. Entonces, por ese lado yo creo que hemos salvado yo creo que la inquietud o la preocupación más grande que teníamos. España ha inmunizado al 20% de su población. El 90% de los mayores de 60 años ya ha recibido al menos una dosis. Cuidadores y ONG llevaban semanas reclamando que se considerara a la gente sin hogar como grupo de riesgo para priorizar su vacunación. La atención en general de las personas sin hogar, la atención sanitaria es necesaria por problemas de salud pública y por problemas también de que son personas con mayor morbilidad y además porque es un derecho. Es un paso importante para garantizar la universalidad de las vacunas en España, pero el trabajo está aún lejos de completarse. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid han comenzado a vacunar a 1.600 personas que viven en albergues como este, pero aquellos que todavía viven en la calle tendrán que esperar al menos 2 semanas más. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid.
Una frase no tan inocente, al menos dicha en Escocia. La ha pronunciado el príncipe Guillermo de Inglaterra ante la Asamblea General de la Iglesia de Escocia este sábado, tan solo unos días después de la aplastante victoria del partido independentista escocés, el SNP. Estas fueron las palabras del duque de Cambridge. Escocia es increíblemente importante para mí y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. He venido a Escocia desde que era un niño pequeño. Cuando crecí, vi cómo mi abuela disfrutaba cada minuto que pasaba aquí y mi padre nunca es más feliz que paseando por sus colinas. Los analistas interpretan el halago como parte de la campaña respaldada por el gobierno de Boris Johnson para persuadir a los escoceses de hacer oídos sordos a las sirenas del independentismo. Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés, afirma que un segundo referéndum de independencia no es cuestión de sí, sino de cuándo, después de que su partido ganara las elecciones regionales por cuarta vez consecutiva a principios de este mes. 14 personas, incluidos algunos extranjeros, fallecieron este domingo al precipitarse la cabina del teleférico alpino en la que viajaban junto al Lago Mayor, en el norte de Italia. Un niño se encuentra en estado crítico, sobrevivió al impacto junto con otro pequeño que falleció en el Hospital Infantil Reina Margarita de Turín, donde fueron ingresados. La cabina del teleférico, que conecta las estaciones de Stresa y Motarone en un espectacular paraje de montaña de la región de Piamonte, cayó al vacío estrellándose en un bosque debido al desprendimiento de un cable de sujeción y a que no funcionaron los mecanismos de seguridad previstos. Las noches son infernales en Portal Américas, un barrio de Bogotá que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el presidente de Colombia, Iván Duque. Si durante el día se suceden los actos pacíficos y reivindicativos, al caer la tarde, sus calles se transforman en un campo de batalla en el que llueven las piedras de un lado y los cañones de agua y gases lacrimógenos del otro. Tras semanas de refriegas, los vecinos de la zona no pueden más. El ruido, la tensión y los destrozos en sus viviendas hacen que el día a día sea insoportable. Uno, no puede, todos los días estar cambiando vidrios. Entonces, pues de ahí vemos que hay cartones y asegurados con cinta para que, no se entre, el gas. Los mismos, pues estas casitas son, pues casas humildes de estrato 2. Son muchas las viviendas con puertas y ventanas destrozadas, unas veces por piedras, otras por perdigones. Pero si hay algo que asusta a todo el vecindario son los gases lacrimógenos que utilizan las fuerzas del orden. Como por la cuestión de los gases y todo eso así, se puso casi ahogándose así, pura rojita y todo, entonces y toda la noche molestó. Sí, arriba en el apartamento cayó unos gases. Y yo salí en ese momento para el baño y me comí ese humo que fue como a las 2, como a la 1 de la mañana y caí. Que menos mal que estaba la esposa y me levantó y me echó agua y volví como en sí. Y ya he sido 3 veces lo mismo. Las huellas de los enfrentamientos se reflejan en calles, tejados y fachadas. Lo que ocurre en Portal Américas pasa en otros barrios emblemáticos del movimiento antigubernamental de otras ciudades, como en Puerto Resistencia, en Cali, o en el Parque de la Resistencia de Medellín. Escenarios de protestas legítimas, pero también de actos de vandalismo y de la represión policial. Época de vacas flacas y precios inflados en Argentina, que vive con angustia en las cocinas y tensión en los despachos el pulso entre el gobierno peronista y el sector ganadero. Desde el pasado jueves, los productores de bovino han paralizado las ventas en un país cuya población está acostumbrada a comer carne prácticamente a diario y a celebrar parrilladas familiares todos los fines de semana. El paro dura 9 días. Está impregnado en nuestra cultura comer carne, y es así, y es difícil,
Por eso se genera tanta tensión cuando hay o está muy cara y demás, porque para nosotros es como primordial comer carne con algo, digamos. El fuego que abrasa a los ganaderos lo encendió el gobierno al prohibir las exportaciones de carne bovina durante 30 días con el objetivo de moderar los precios, que el año pasado subieron un 78%, el doble que la tasa de inflación nacional. Esta circunstancia, sumada a la severa crisis económica que atraviesa el país y un lento cambio en los hábitos alimenticios, hizo que el consumo de bovino cayera al nivel más bajo de la historia de Argentina, casi 50 kilos por habitante, la mitad de lo que consumían sus abuelos hace 60 años. El gobierno considera que los precios se han inflado artificialmente en el mercado interno, pero los ganaderos replican que es la pobreza y no la inflación la que hace que la carne de vacuno, símbolo de bienestar en Argentina, sea inasequible para buena parte de la población. El problema no es si la carne se ha puesto cara, que no es cierto, la carne está más barata. Lo que ha bajado terriblemente es la capacidad de consumo de los argentinos producto del saqueo y de la miseria de los salarios, de la inflación. El sector ganadero es una de las principales fuentes de divisas para la malherida economía argentina, que el año pasado tuvo un buen registro exportador. Vendió casi 920.000 toneladas de carne de vacuno, un 9% más que en 2019, teniendo a China y Alemania como principales clientes. Mientras tanto, el PIB nacional caía un 10% y las garras de la pobreza alcanzaban al 41% de la población. Virgin Galactic lanza con éxito su tercer vuelo de prueba al espacio. La empresa aeroespacial fundada por el multimillonario Richard Branson en 2004 pretende ser la primera en comercializar vuelos espaciales tripulados. El lanzamiento de la aeronave propulsada por cohetes y con 2 pilotos se produjo desde una base en Nuevo México, en Estados Unidos. Esta es la tercera misión de este tipo que pone en marcha Virgin Galactic con la intención de iniciar vuelos turísticos al espacio a partir del próximo año. La nave VSS Unity fue transportada hasta una altitud de unos 13 kilómetros. Tras dar una vuelta hacia atrás en microgravedad y llegar al borde del espacio, regresó a la atmósfera y volvió a aterrizar. Tragedia en una prueba deportiva en China. Al menos 21 personas han perdido la vida en una maratón de montaña cerca de la ciudad de Beijing, en la provincia noroccidental de Gansu. La carrera de 100 kilómetros a campo a través tuvo lugar el sábado en la zona turística del Bosque de Piedras del Río Amarillo, donde se produjo un cambio repentino de las condiciones meteorológicas. En un breve lapso de tiempo, el granizo y un fuerte viento golpeó a los corredores en un tramo de gran altitud, con una drástica bajada de temperatura. 151 de los 172 participantes pudieron ser rescatados con vida. 8 corredores han sido hospitalizados con heridas e hipotermia. Locura rojiblanca en Madrid tras la conquista liguera del Atleti. El conjunto del Cholo sobrevivió a una dramática última jornada para conseguir su 11º título de la Liga Española con una remontada por 2-1 ante el Valladolid. La disuasión de las concentraciones no pudo evitar que la plaza de Neptuno se llenara con miles de aficionados del Atlético de Madrid. Súper contento. Hacía 7 años que no ganábamos la Liga y esto es vida, de verdad que es emocionante. Yo me la esperaba porque los del Atlético somos muy pasionales y teníamos que venir con cuidado, pero esto hay que celebrarlo. Además le hemos ganado la Liga al Madrid en la última jornada y hay que celebrarlo por todo lo alto. El equipo no acudió, como es habitual, a Neptuno para celebrar el título por la crisis sanitaria, pero los jugadores sí se dejaron llevar por la euforia, uniéndose a las celebraciones de la afición que les había acompañado al estadio José Zorrilla de Valladolid. Su estadio, el Wanda Metropolitano, será escenario este domingo de la entrega del título, un logro que pone fin a un dominio de 7 años del Barcelona y el Real Madrid en la Liga en España. El rock italiano se ha llevado a casa el título máximo de Eurovisión. Con su magnética presencia en el escenario y su estilo extravagante, la banda Måneskin logra la tercera victoria de Italia en el Festival de la Canción. El triunfo de Måneskin había sido vaticinado por la plataforma musical Spotify, pero el suspense se mantuvo hasta el final cuando la banda súbitamente comenzó a recibir el voto popular.
Fue genial, realmente genial. El reportero pregunta qué fue lo más destacado de la noche. El ganador, sin duda, y los Países Bajos. Ucrania me pareció muy buena. Por lo visto, el público pensó diferente o no le gustó tanto como a mí. Es estupendo estar aquí y ver lo bonita que es Europa cuando está siendo Europa. La prensa, así como el gobierno italiano, han felicitado al grupo musical formado en Roma. El maquillaje gótico y las arriesgadas plataformas se han hecho un hueco en el corazón de los italianos. Grande emozione, perché l'Italia... Es una gran emoción porque Italia tiene muchos atributos que el mundo no conoce. Estamos llenos de ideas, de música, de científicos, de matemáticos, de cosas bonitas. Italia con cada uno de sus pueblos es maravillosa, pero desgraciadamente no se nos reconoce. Por eso es una gran noticia que hayan ganado. Es conmovedor porque empezamos viéndolos tocar en la calle y luego ganaron el Festival de San Remo. Y ahora Eurovisión. Si nos ponemos en su lugar, lo que están viviendo es una locura. La representante de Francia quedó en segundo lugar, de Suiza en tercero, Grecia en décimo y Rusia en el noveno lugar. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por seguir con nosotros toda la actualidad de Europa y del mundo. Les dejamos ya con el No Comment del día. Hasta mañana. توكلت على الله. يا بابي رضينا الله. يلا كله معوض ان شاء الله. رجعونا على الخيم.